Sabemos que las inversiones transforman la vida de las personas. Antes solamente eran para algunos, ahora es para absolutamente todos. Tener como una cultura de trabajo que vaya más allá de simplemente trabajar, sino que genuinamente te guste lo que estás haciendo. Lo más importante es tener buenos socios. La inteligencia artificial ya hoy es 100 veces más inteligente que las personas. Entonces lo que va a suceder con la inteligencia artificial es que nos vamos a volver muy productivos. Fíjate en problemas grandes que puedas resolver y fíjate en las personas con las que puedes hacer las cosas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Amazing People Podcast. Como saben, este es un espacio en donde buscamos sentarnos con líderes que están transformando industrias y que nos comparten sus experiencias para que todos podamos aprender de ellos. Soy Diego Elchese, CEO y founder de Creana, y hoy tengo el privilegio de hablar con un gran emprendedor, un gran empresario que ha creado impacto gigantesco en 3 increíbles industrias, pero creo que son también distintas pero exigentes. La industria de finanzas, de wellness y de hospitalidad. Pedro de Garay es co-CEO de GBM, la casa de bolsas que está democratizando las inversiones en México. Además es cofundador de Ciclo. No solamente uno de mis lugares favoritos para poder hacer deporte, sino también es una comunidad de fitness que combina música, energía y bienestar. Y también es cofundador de Casamata, que es un grupo de hospitalidad detrás de algunos de los restaurantes más icónicos, más conocidos de América Latina y en general Cosme, Puyol y Damián. Muchísimas gracias Pedro por estar con nosotros hoy. No, gracias Diego, gracias a ustedes por la invitación. Me siento muy afortunado y honrado de que me hayas invitado. Quiero que hablemos un poco más de cómo durante todo este tiempo, estos 20 años que vienes en GBM y los años que ya vienes trabajando con las otras 2 compañías, ¿cómo conecta tu vida personal y un poquito tu historia con lo que creaste? A ver, a mí la vida personal y la vida laboral, la verdad es que están bastante unidas. Desde el principio nunca las he logrado separar. Entonces, yo hablo y pienso en ideas pues, de lunes a domingo y las platico en mi casa y les pregunto a mis hijos y así fui yo en mi casa con mis papás y con mis hermanos. Entonces estaba lleno un poco de curiosidad todas las conversaciones que teníamos en familia y así las trato de mantener igual ahora. Entonces siempre se nos están ocurriendo cosas, siempre me ayudan a ver cosas donde pudiéramos mejorar y que pudieran sentir las personas, si hacemos esto o lo otro. Entonces, ha estado todo el tiempo unido en lo que hago yo profesionalmente y familiarmente. Ok. Hablemos un segundo de GBM. GBM obviamente creo que es tu primer venture y en donde más tiempo vienes trabajando. ¿Cómo fueron los inicios? ¿Cómo llegaste a pensar de que en México necesitaban un poco como transformar la industria de las finanzas? GBM la funda mi papá con su socio en el 85, hace 40 años. Este año cumple 40 años GBM. Se funda con un propósito más de atender a instituciones, de atender a patrimonios importantes de tamaño, de atender a extranjeros para poder que inviertan en México. Es una promotora de inversiones en México. Y siempre se mantuvo como una boutique en el sentido de que no se hacía marketing, no se hacía más ruido, no atendía un mercado más amplio. Era muy de nicho, un nicho muy grande en tamaño de capital, pero chico en tamaño de clientes. Hasta hace algunos años, yo entro a GBM en el septiembre del 2002, así que ya también tengo unos cuantos años. Empiezo de analista en el GBM, que era el GBM como se había fundado. Aprender de acciones, aprender de mercados, a conocer a empresarios, a conocer fábricas, un poco a meterme en el mundo de los negocios desde el punto de vista de analista. Dentro de algunos años, luego pude tener la oportunidad de manejar fondos dentro de GBM
Y luego me fue llamando más la atención la innovación y el propósito más allá de que esto sea un buen negocio, sino algo mucho más amplio para más personas. Entonces, hace algunos años empezamos a visitar países, Brasil en particular, visitamos muchos países de Asia, por supuesto Estados Unidos y Reino Unido, que nos inspiran mucho, y transformamos el propósito de GBM de no solamente atender instituciones, no solamente atender patrimonios importantes, ¿por qué no darle acceso con el mismo nivel de servicio y de productos que tienen los grandes patrimonios para cualquier persona? Claro. Y eso fue una innovación increíble, con una fuerte inversión en tecnología, cambiando el propósito cultural también de GBM para meternos todos en esta misión. Y hoy, pues sí, hoy somos una institución que ha dado acceso a millones de personas que antes no tenían acceso a las inversiones. Estamos dándole acceso a asesoría personalizada a millones de personas que nunca se imaginaron tener un asesor personal. Y al final el propósito es el mismo, sabemos que las inversiones transforman la vida de las personas. O sea, en 5, 10 o 15 o 20 años, los que hayan hecho bien y ordenadamente sus inversiones, les va a ir mejor. Claro. Van a tener más oportunidades. Antes solamente eran para algunos, ahora es para absolutamente todos. Hablemos un segundo sobre esa etapa de analista, que me pareció muy curiosa cuando lo mencionaste, porque GBM es de tu familia, ¿no? O sea, y entraste y de otros socios. Y de otros socios, pero bueno, tu papá era uno de los fundadores. Sí. ¿Cómo fue esa entrada para ese rol? O sea, usualmente en empresas familiares o de repente donde hay como una influencia grande dentro de la familia para poder agarrar algún tipo de posición, esa entrada como a un rol de analista para ingresar a la empresa que tu viejo estaba liderando, ¿cómo fue esa etapa, no? ¿Cómo fue esa decisión? GBM trataba antes de que todas las personas que ingresaran a GBM entraran por análisis, porque era el centro de conocimiento de todo lo que podías hacer. A lo mejor empezabas en análisis y luego te podías mover a otras áreas. Pero si tú entras a GBM y no conoces los mercados, no sabes por qué se suben y se bajan las empresas, por qué está interrelacionado completamente el mundo sobre lo que sucede en Asia y lo que repercute en México, hagas lo que hagas en GBM, tenías que pasar por ahí. Claro. Entonces no fui yo solamente el que entró en análisis, todo el mundo entrábamos por ahí. Okay. ¿No? Qué buena cultura esa de arrancar para entender más el core del negocio y sobre eso crecer. Cuando ya llegaste a la posición en donde ya tienes un poco más de impacto dentro de la visión de la compañía, ¿cuánto tiempo pasó desde que ingresaste a GBM a que ya empezaste a liderar como este vehículo más de innovación internamente? Estuve 4 años en análisis, pasando por diferentes sectores, diferentes empresas, mucho estudio de campo. Íbamos y visitamos todas las empresas físicamente, de las que cotizan en bolsa, otras que no cotizan también. 4 años estuve. Y luego escalé rápido porque renuncia mi jefe, o sea, mi jefe del trabajo en ese momento, y yo estaba trabajando como analista de los fondos, de un hedge fund, probablemente el primer hedge fund que existió en México. Se fundó en GBM y yo era el analista. Y renuncia el portafolio manager que llevaba esa posición y me quedé yo. Y yo me quedé, pues 4 años después. Yo tenía 26 años cuando tomo esa responsabilidad de manejar un buen capital, mucho de lo que había aprendido durante esos años. Y ahí es donde empecé ya a tomar más responsabilidades. Ok. Cuando hicieron más que el pivot, como la transformación de decir, ok, ahora vamos a ayudar a que mexicanos puedan entender sobre finanzas e invertir en esa etapa de transformación, ¿cuál fue como el driver
no solamente de la filosofía de la compañía hacia adelante, sino de repente de negocio que tomaron esa decisión, que es una decisión importante, ¿no? Porque cambió por completo el futuro de la empresa. O sea, en ese momento cuando tomaron esa decisión, ¿qué factores tomaron en cuenta como para migrar a democratizar un poco el acceso a las inversiones en México? Es que la idea es buenísima. Claro, obvio que es porque, buenísima. porque es muy grande. Imagínate encontrar un problema del tamaño que en ese momento solamente invertían en todo el país, de 110 millones de personas. Había solamente 200,000 inversionistas. Okay. Entonces, bueno, de ver ese tamaño de oportunidad, pues lo platicábamos entre lo que habíamos viajado y conocido historias de éxito de esto, lo platicábamos y decir, esta es una gran oportunidad, siempre y cuando des el mismo servicio que puedas darle a lo que hoy estamos haciendo para muy pocos, ¿no? Entonces, ahí todo mundo nos fuimos convenciendo de esta misión. Claro que teníamos que incorporar gente con ese chip nuevo, y sí, es un reto cambiar el chip de lo que estaba establecido, que funcionaba bien, hacia esto también, ¿no? Pero lo que decidimos es, no dejemos de hacer lo que estamos haciendo, simplemente es un nuevo proyecto, es un nuevo oportunidad que tenemos. Ok. Y hoy entiendo que ya tienen más de 9 millones de mexicanos que invierten en GBM. O sea, pasaron de 0 a 9 millones en ¿cuánto tiempo? 2002, del 2001, probablemente el 2001 fue cuando empezamos realmente a escalar, fue en medio de la pandemia cuando lanzamos nueva aplicación de GBM donde cualquier persona podía abrir su cuenta y te podías tardar muy poco tiempo, 3, 5 minutos. Y ahí fue una escalada importante a hoy, ¿no? Ok. Y última pregunta sobre esta transformación de GBM que creo que es muy rica, ¿no? Creo que el parte también de la transformación de poder meter más tecnología dentro de la solución, porque al final, claro, como dijiste, ¿no? La aplicación de GM y de ahí ya puedes directamente, cualquier persona puede usar el servicio. O sea, ¿qué fue lo que para ti resultó más desafiante en esta transformación, sabiendo que habían personas, expertise? O sea, tenías que cambiar también tu organización, ¿no? Para poder servir a este nuevo cliente o a este nuevo servicio, ¿no? ¿Qué fue lo más desafiante para ti en esa etapa? Siempre el cambio es desafiante para cualquier persona, para cualquier institución, para cualquier país. El cambio es desafiante, pero al mismo tiempo siento que la gran mayoría de GBM lo tomó con muchísimo entusiasmo y con una oportunidad que nunca, o sea, nunca habíamos pensado que podíamos lograr. Entonces yo creo que el cambio de la cultura hacia este chip es desafiante, pero se facilitó porque siempre tuvimos una cultura emprendedora dentro de GBM. Entonces realmente que todos estuvieron muy, muy apoyadores en esto desde el principio. La otra es, por siempre una inversión grande en tecnología es muy desafiante y cambiar de lo que tenías a totalmente moderno, nuevo, lo más escalable para hacer, también ha sido desafiante. Para ello había que tener el mejor talento posible, es lo que hemos tratado de hacer siempre y no escatimar en talento. Pero bueno, todo proyecto que escala, al igual que Creana y que muchísimos emprendedurismos es desafiante, ¿no? 100%. Sí, y más aún cuando mucho depende de las personas y el talento que tienes como para poder lograr los objetivos de negocio, ¿no? Creo que esa transformación a veces pasa como desapercibida por los números y los resultados, pero la verdad creo que son procesos que sacan canas, ¿no? Sacan canas y nunca vas de línea recta, siempre tiene sus bumps o varios bumps en el camino. Hablemos un segundo ahora de Ciclo, ¿no? ¿Cómo llegó Ciclo? ¿Cómo pasaste de estar trabajando en GBM a ver la oportunidad de Ciclo? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Había algo personal que también te guió, te motivó a lanzar lo que es hoy Ciclo?
Yo estaba viviendo en Nueva York trabajando para GBM en el 2011 y en el sótano de mi edificio estaba un concepto parecido a cómo se inició Ciclo en ese momento, que era Soul Cycle, que era como cuando fue el pionero realmente, el que empezó el indoor cycling moderno, digamos. Y me llamó, siempre ando prendiendo las alarmas a ver qué me encuentro por ahí, qué innovación hay, qué persona puedo aprender. Entonces, esta fue una de esos momentos que me llamó rápido la atención porque me parece que lograron una innovación profunda, sobre todo de las personas que no hacen ejercicio o que no hacían ejercicio. Y otra vez, hablando de tamaño, me llama mucho la atención cuando hay problemas grandes que resolver. Y era uno nomás. ¿Cómo lo resuelves para atraer a personas que no se han enganchado con el ejercicio? Y a los que están enganchados, a que probaran cosas diferentes también útiles para ellos, ¿no? Entonces, surgió desde ese momento en Nueva York. Y a mí, la construcción de marcas y de lo que hace sentir una marca a las personas, me encanta. Me apasiona. Y entonces vamos a combinar las dos cosas. Este problema que se soluciona a través de un producto 10 veces superior a lo que existía. O sea, una clase de indoor cycling a mí me parece aburridísima. Sí. La tradicional, la antigua. ¿Cómo lo haces 10 veces mejor o 100 veces mejor? Y había que lograr eso tropicalizado al mundo latino, al mundo mexicano. Y así empezó. Cuando regresé de trabajar de Nueva York, me junté con Alejandro Ramos, que es hoy el CEO, siempre ha sido el CEO y el cofundador de Ciclo, para platicarle la idea. Él se iba a ir de maestría. Le dije, espérate, antes de que te vayas de maestría, ve a Nueva York, toma una clase de estas y regresa y me dice si lo hacemos juntos. Regresó fascinado y ahí empezó el proyecto. Ok. Y el parte también y para eso, ¿no? ¿Tú hacías cycling o fue simplemente una idea de negocio que viste y... No, yo había tomado una clase de cycling, me pareció que no voy a volver a esto nunca más. Esto es aburridísimo. Pero cuando fui a esas clases en Nueva York me pareció sensacional. Te hace sentir una clase de 1 hora, te la hacía sentir en 10 minutos, salías emocionado con una comunidad, con música. Parecía que era la mejor hora del día. Y eso es lo que... Okay. Sí, o sea. ¿Y esto fue cuando ya lanzan el primer ciclo o la primera prueba de ciclo? ¿Esto qué año fue? No, eso fue 2011 y Ciclo nace en 2015. Okay. Este año cumple 10 años Ciclo también. Wow, ya una década. Una década este año. Y hoy, ¿cuál es la cobertura que están teniendo a nivel LATAM o a nivel global? Son 50 estudios en Perú, en Colombia, en Ecuador, en España y en México. Okay. ¿Y la comunidad de Ciclo hoy, qué tan grande es? Pues es en la historia de Ciclo hemos dado oportunidad, o sea, hemos abierto 3.3 millones de spots a tomar clase. Okay. Eso es el recorrido de estos 10 años. 3.3 millones, no de personas únicas, pero de clases, de personas que han tomado clase. 3.3 en estos 10 años. Wow. Tanto digital como presencial. Mucho más presencial que digital. Y si piensan un poco hacia adelante de todo lo que es la industria de fitness, de wellness, ¿cuáles son como para ustedes lo que les emociona del futuro de Ciclo? Es emocionante cambiarle la vida a las personas en aunque sea poquito, pero que les pueda cambiar la vida de las personas. Así como en las finanzas GBM puede transformar la vida de las personas a alguien que le vaya mucho mejor con su dinero, que tenga más oportunidades de un día querer emprender, o de tener un mejor seguro de vida, o de tener una oportunidad de viajar, etcétera, o de pasar esa a sus próximas generaciones. La parte de wellness es
transformarle la vida a las personas. ¿Cómo te sientes cuando haces ejercicio regularmente y los que no hacen ejercicio? ¿Cómo te sientes cuando eres sano y cuando no eres sano? Y simplemente cuando te enfermas de gripa, ¿cómo valoras? Nada más de gripa, que no es ninguna cosa extraordinaria, pero ¿cómo valoras estar sano? Y lograr eso con millones de personas en muchos países y poderlo hacer a escala y hacerlo cada vez más grande es muy emocionante. Está increíble. Yo ya te lo dije antes, ¿no? Yo soy, creo que un heavy customer de Ciclo y la verdad me ha cambiado, de hecho, la forma como hago deporte y cómo veo mi vida de fitness hacia adelante, ¿no? Así que la verdad sí están cumpliendo ese objetivo y se los digo de corazón, ¿no? O sea, a mí, yo soy un fiel amante a Ciclo y de hecho ahí te voy a pedir que me des un paquete o algo como heavy customer que soy. Gracias, Diego, gracias, por supuesto. Y ahora ya para cerrar esta primera parte que también creo que vale la pena que lo hablemos es sobre Casamata, ¿no? O sea, es un grupo de restaurantes, de hospitalidad que también tiene como un impacto gigante y creo que también tiene un poco este tema de la transformación que has venido hablando, ¿no? Cuéntame un poco sobre los inicios, cuéntame un poco sobre cómo surge este grupo, cómo idean o cómo tú ideas tener esto como parte también de tu trayectoria profesional. Esa idea surge también en Nueva York en el mismo época de Ciclo, porque estábamos Alonso, mi hermano, y yo viviendo allá. Él es arquitecto, trabajaba para Norman Foster y yo estaba trabajando para GBM. Y siempre había necesidad de un buen restaurante mexicano en Nueva York. Porque todos los mexicanos sabemos que cuando estás fuera es lo que más extrañas probablemente es la comida. Y no había, o sea, realmente había restaurantes mexicanos, pero no auténticos mexicanos. Y a Alonso se le ocurrió decir, debemos de abrir un restaurante mexicano, lo cual eso es una idea sumamente romántica porque la probabilidad de éxito es muy, muy baja, ¿no? Y yo siempre le decía a mis hijos, hay que tomar decisiones en las que tengas mucho upside y poco downside. Este no fue el caso, tenía mucho downside y poco upside. O estaba más o menos ahí a la mitad, porque la probabilidad de abrir un restaurante en Nueva York y exitoso es bajo. Había que hacer muchas cosas bien y tener mucha suerte. Entonces, Alonso con algunos socios también de Nueva York, mexicanos, pues contactamos y decir, ¿qué tenemos que hacer para que sea el mejor restaurante mexicano en Nueva York? Que sea el mejor. Pues había que traer al mejor chef de todo México, que es Enrique Olvera, o es el más reconocido. Además, todo lo que hace es espectacular y delicioso. Entonces lo contactamos y ahí es cuando fundamos Cosme en Nueva York, que el año pasado cumplió 10 años, ahora 11 años este año, y ha sido pues, catalogado en algunos momentos como dentro de los 50 best restaurants en el mundo, y es buenísimo, y es como hasta una embajada, una pequeña embajada de México en Nueva York, ¿no? Qué increíble, qué increíble. Y cuando ya lanzan ese primer restaurante y deciden abrir más, ya un poco como el concepto, ¿hay algún concepto en particular que están buscando replicar? ¿O cada restaurante tiene su propia identidad y tiene su propia como razón de ser, por decirlo? Cada uno tratamos de que tenga su propia identidad dependiendo en el lugar que corresponde estar. Cosme fue muy bien hecho para Nueva York y Damián estuvo bien hecho para Los Ángeles. Luego creamos un concepto como más informal que se llama Atla, donde podías realmente pasar media hora a comer algo e irte. No es algo tan fine dining como se dice en inglés. Y así vamos pudiendo encontrar algunas oportunidades de nicho que puedan solucionar la necesidad de dónde poner cada concepto. Okay. ¿Cuántos restaurantes tienen hoy dentro del grupo? El grupo del que somos socios con Enrique Olvera y nosotros es solamente Estados Unidos. Okay. Es Cosme, es Damián y es Atla. Y son 3 restaurantes.
Acabamos de abrir una taquería también en Brooklyn, que es la cuarta, que se llama Ese Taco, unos tacos espectaculares de Enrique, que cada semana tiene uno especial y está en Brooklyn, es mucho más informal y es parado y es con tu coca y tu taco al paso. Taco al paso. Y así vamos encontrando oportunidades. Okay. La verdad me parece mind-blowing, ¿no? Como el hecho de que estés liderando compañías en 3 industrias que al final son diferentes, pero tienen un corte, y me encanta ese corte de transformación y de cambio, ¿no? de vida. Quiero que pasemos ahora a hablar un poco más sobre cómo manejas tus negocios, ¿no? O sea, cómo, sabiendo de que tienes, creo que estás en 3 industrias, como dije, diferentes. ¿Qué has tenido que hacer para poder estar siempre presente, para poder organizarte, para poder liderar, para poder estar como presente dentro de las empresas que lideras? Lo más importante es tener buenos socios, tener buenas personas. Tú lo sabrás también, Diego, lo importante que es tener no solamente personas talentosas ejecutando los proyectos, sino también de los más comprometidos, los más honestos y responsables. Y si tú le atinas bien a eso, las cosas se logran. Cuando fallas, porque también fallas en eso, porque no puedes tener tan buen ojo todo el tiempo, se destruyen los proyectos. Entonces, para mí el tiempo más importante es dedicárselo a tener muy buenas personas, muy buenos colaboradores y sobre todo muy buenos socios éticamente y apasionados sobre cada proyecto. Y así fluye, con eso fluye más. No puedes estar presente en todos los proyectos todo el tiempo. Necesitas apoyarte de los mejores que tú, incluso que es mi caso, ¿no? Tengo puras personas mejores que yo en todo. Okay. ¿Y hoy estás, como tienes un rol activo en alguna compañía, o estás más como founder o como parte del directorio? Tengo un rol mucho más activo ahora en GBM. Le dedico la gran mayoría de mi tiempo. Es donde estoy en el día a día en la oficina. Pero siempre estoy presente en los otros proyectos también. Siempre diario toco base con ellos en algún punto para rebotar proyectos, ideas, seguimientos, etcétera. Entonces siempre parte de mi día está dedicado también a ellos. Y hablando un poco más ya de ti, de tu personalidad, ¿no? ¿Hay algo que has desarrollado con el tiempo que aplicas en tu día a día que te ayuda a poder mantener esta armonía, por decirlo de alguna manera, y no entrar como en el mundo de estar siempre ahí metido y tener que estar como tipo todos los días escribiéndole a diferentes personas, como dijiste? O sea, ¿hay algo que has tenido que desarrollar para controlar un poco más esa ansiedad que tiene cualquier emprendedor o cualquier founder? A lo mejor cosa natural que te viene es ser el micromanager y porque eres responsable realmente de los proyectos. Pero he desarrollado justamente que el micromanagement mata a la cultura de la empresa, mata también el que puedas traer al mejor talento posible, porque el mejor talento no le gusta estar realmente micromanage. Entonces, yo creo que lo que he tratado de desarrollar es personas, tener a las mejores personas, las personas de más confianza. Ese es mi foco. Me doy cuenta ahora mucho cuando son y cuando no son, y trato de enfocarme mucho en eso, en traer a ellos. Para ti, ¿cuáles son como las características principales, ¿no? Tanto tiempo liderando diferentes empresas. ¿Cuáles son como esas características que definen para ti hoy un buen talento? Bueno, primero que sea de confianza y sea muy honesto, porque sin esa es peligroso. Lo otro que te voy a decir, que tiene que ser listo, tiene que ser apasionado, tiene que tener talento y conocimiento de esto y querer desarrollar y meterse a que compren la misión que tenemos. Todo lo que hacemos
es con un purpose driven muy, muy claro, ¿no? No hay nada más padre que hacer un proyecto que además económicamente pueda ser bueno, que puedas haber tocado a muchísimas personas. Entonces, ese es el ambiente que debe de tener este tipo de personas convencidas de que más allá de que profesionalmente se van a desarrollar y les va a ir muy bien, convencidas de que algo más importante es el haber hecho algo por alguien más, por los demás. Okay. Creo que talento, o sea, tú lo has dicho, ¿no? El hecho de contar con personas que compren también la misión de... Fundamental. Eso es fundamental. Porque si no, la rotación también es enorme. Pero cuando alguien está convencido de que esta misión es más grande que ellos mismos, es cuando hemos logrado cosas increíbles. Antes de pasar a la parte un poco más de hablar sobre la visión hacia adelante y la innovación que has tenido dentro de tus negocios, hablemos un segundo sobre tus prioridades, ¿no? O sea, ¿cómo es un día normal tuyo? O sea, obviamente de lunes a viernes, ¿cómo es un día normal tuyo? Todos los días trato de despertar a mis hijos y convivir con ellos en la mañana. Se van bien temprano y esos pase lo que pase. Y luego ya ir a ciclo, hacer ejercicio y tomarme un tiempo en la mañana de algo más lento, en el sentido de disfrutar a mis hijos, estar presente, disfrutar el ejercicio y además de que aprovecho para trabajar en esa hora porque me voy fijando en todos los estudios y en los instructores y en demás. Y luego ya empezar fuerte por ahí de las 9 o 9:30 de la mañana, llegar a GBM, a la oficina y empezar con el resto del día. Trato de realmente no tener agendas llenas para nada. Es más, mi mejor día es no tener ninguna reunión programada. Ojalá que pueda yo estar en la oficina, estar pensando y estar platicando con todos ideas y demás, porque es cuando salen mejores las cosas. No siempre se puede, pero es lo que intento. Luego vamos a tener que hablar sobre cómo tener una agenda libre. Es difícil, pero lo intento. Sí, yo no he podido todavía, pero bueno. Quiero que ahora hablemos un poco más ya sobre visión, ¿no? Creo que algo que me encanta de lo que hemos estado hablando es tu foco en la experiencia, ¿no? Creo que GBM, la marca, me parece que es increíble. La app me parece que tiene una usabilidad súper buena, es muy fácil de usar. Ciclo, soy fiel creyente de la marca y de la experiencia que tienes dentro del estudio. Creo que esa parte es súper buena. La curaduría de los instructores y cómo cuidan bastante todo el setting del cliente, creo que también es buenísimo. Y bueno, no he tenido la oportunidad de ir a tus restaurantes en Estados Unidos, pero Están buenísimos. Creo que deben de estar buenísimos. Y este tema de experiencia de usuario lo he visto mucho en el centro, en tus diferentes negocios, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo tienes tan presente? ¿Por qué es algo que te fijas tanto? ¿Por qué tienes tanto como trabajo en tener esa experiencia hacia el cliente? Te decía que las marcas para mí tienen mucho más fondo que solamente diseñar un logotipo y poner algo que suene con quién sabe qué, etcétera. Para mí es cómo hacer sentir a las personas. Y la marca no tiene que ver con el diseño. El diseño, pues, el chiste es que sea simple y que se recuerde. Pero cómo los vas a hacer sentir, eso, la marca es lo que las personas hablan de ti, no lo que tú quieras decirles. Entonces, por eso el cliente acaba siendo la parte más importante de todos. Entonces, por ejemplo, en Ciclo lo que tratamos de hacer es que sea tu mejor hora del día, no la hora del ejercicio, la hora obligatoria. ¿Cómo hacemos que de las 24 horas que tenías, esta fue la mejor de todas? Entonces, desde las personas, cómo los recibes, cómo huelen los estudios, cómo el impacto que tienes en toda tu experiencia, ¿no? De la clase previo y después. Y en GBM lo mismo. Si las personas les va bien, van a ser los más
promotores de tu negocio. Tratamos de que a las personas les vaya bien en GBM, o sea, que cumplan sus objetivos, que tengamos clientes por los siguientes 20 y 50 años, no para que tengamos clientes para una semana y que no hayan logrado su propósito, ¿no? Entonces, eso es la marca, lo que ellos van a hablar de ti. Entonces, o lo procuras o la marca la crean ellos, para bien y para mal. ¿Hay algo característico que veas en tus diferentes negocios que dices que tienes de repente como puntos en común que para tu siguiente década, ¿no? Creo que tus negocios han cumplido más de una década, todos, de hecho. Para una siguiente década de lo que hoy tienes, ¿hay algo que veas que haya como un nexo entre tus diferentes empresas que ya aquí es algo que voy a invertir mi tiempo en los siguientes 10 años para garantizarlo? Puede ser temas de tecnología o inteligencia artificial o etcétera, ¿no? ¿Hay algo en común que veas? Sí, inteligencia artificial, absolutamente. La inteligencia artificial ya hoy es 100 veces más inteligente que las personas. Va a ser más de eso, va a ser más de 100 veces eventualmente, pero hoy ya son más inteligentes y existen las herramientas disponibles para usarlas. Entonces lo que va a suceder con la inteligencia artificial es que nos vamos a volver muy productivos, cada uno de nosotros. Vamos a liberar tiempo en cosas manuales para dedicarse a las cosas más importantes, que mayor impacto en lo que hagas. Entonces, la implementación de herramientas de inteligencia artificial en todas las empresas y en todas las áreas va a ser un cambio importantísimo que debemos de implementar antes de que termine el año alrededor de todas las áreas. ¿Tienes algún caso particular que estás como medio obsesionado de decir tenemos que implementar AI aquí? ¿Tienes algo como en mente? Sí, tengo, o sea, en todo. Por ejemplo, los desarrolladores pues van a ser muchísimo más eficientes cuando utilizando esto, que ya lo están empezando a hacer en todas las empresas. Por ejemplo, en GBM, el que un asesor hoy pasa a lo mejor 60% de sus procesos son manuales. En el asesor de inversión. Un asesor de inversión, o sea, tu asesor personal pasa 60% de su tiempo en procesos personales, que son escribir, hacer trámites, hacer research, meterse por... Esos 60% de sus trámites se van a automatizar completamente. Él nunca se va a sustituir. Me parece que no va a ser posible. O sea, la inteligencia artificial no va a sustituir realmente a las personas, sino simplemente va a sustituir a las personas poco productivas, las que no lo utilicen bien. Entonces, un asesor se va a volver 10 veces más productivo. Va a ser 10 veces más correcto en lo que tiene que recomendarle a sus clientes, por ejemplo, ¿no? Se va a poder inmediatamente con todas estas herramientas a conocer muchísimo más al cliente y poder ser más certero en recomendaciones. Entonces, simplemente esas cosas van a mejorar la experiencia del cliente, la productividad de ellos mismos, a ellos les va a ir mejor también. Okay. Entonces, es muy emocionante, eso en particular. ¿Y en Ciclo hay algo que hayan hablado, como de implementar AI dentro de la app o en algún lugar de...? Sí, en Ciclo tenemos los estudios presenciales, esos estudios... Es difícil sustituir, y lo vimos en la pandemia, por ejemplo, es difícil sustituir el ambiente, la comunidad, el conectar con las personas reales. O sea, claro que puedes tomar una clase desde tu casa, pero pues, volteas y estás solo y no te contagia ese ambiente en todos lados. Pero hay muchísimas personas que no les queda de otra más que hacerlo solo en su casa o están viajando y no tienen que ser. Entonces tenemos el canal digital. Y en el canal digital hay mucho que podemos hacer por ellos en la personalización del contenido que requiere cada persona, ¿no? Entonces, ahí es donde nos vamos a meter mucho. Ya estamos en una de las últimas secciones que creo que esta parte a mí me encanta también porque hablamos un poco de las reflexiones y
y de aprendizajes que has tenido durante todo este tiempo liderando los diferentes negocios que tienes, ¿no? Entonces, creo que la primera pregunta es un poco cómo ha cambiado la definición del éxito para ti durante todo este tiempo, ¿no? Si piensas en Pedro hace 20 años atrás y Pedro hoy, o sea, ¿qué es el éxito hoy para ti? El éxito es que esté disfrutando lo que estoy haciendo. El éxito es verme feliz y ver feliz a mi familia y ver feliz con las personas con las que interactúo. Para mí eso es el éxito. Por supuesto que siempre tenemos metas muy grandes y siempre van a ser más grandes de las que lleguemos. Entonces ahí no puede ser la felicidad porque nunca las alcanzas. La felicidad debe de estar más bien en disfrutar y en tener esta felicidad genuina de todos los días, no cambiarte por nadie del mundo de lo que estás haciendo, ¿no? Y si pensamos un poco en justo lo que dijiste antes, ¿no? De que has tenido ideas hace mucho tiempo o sea, que viste un potencial de cambio 10 o 100x versus lo que existía en ese momento, ¿no? Obvio, creo que cualquier emprendedor o cualquier founder también tiene ese concepto, pero muchos fallan, ¿no? O sea, creo que al final el emprender está en fallar, ¿no? Tú has tenido de cierta forma suerte dentro de los ventures que has tenido, ¿no? Porque la idea que tuviste de SoulCycle en Nueva York, conseguiste el socio correcto y hoy es Ciclo y tienen más de 50 estudios en diferentes países, ¿no? O en GBM que también escalaron esa idea de democratizar el acceso a inversiones en México y ya tienen 9 millones de mexicanos que lo hacen. Si tú pudieras pensar en eso y decir, oye, o sea, ¿qué ha pasado conmigo en donde he tenido estas ideas, en donde he tenido éxito empresarial, por decirlo, no tanto éxito personal? ¿Cómo lo resumes, no? O sea, ¿cómo resumes eso de ti? ¿Has tenido suerte? ¿Has tenido buenos socios? ¿Es una combinación de muchas cosas? Sí. Bueno, antes de eso tuve un emprendimiento cuando tenía 18 a 21 años. Tuve un emprendimiento que era una estación de radio por internet. Fue en el 99. Eso me parecía una idea sensacional, abrir una estación de radio que no necesitaba un satélite para tener radio. Lo podía hacer democratizando. Cualquiera podía hacer una estación de radio y dependía del contenido. Y bueno, ahí aprendí muchísimo porque quebró. Y eso fue uno de los buenos aprendizajes que me llevaron a muchas reflexiones. Y yo creo que el éxito ha sido, por supuesto, una combinación de suerte, porque yo creo que la estación de radio no tuvo el timing correcto. Porque la idea en ese momento era buena, pudo haber evolucionado a otras series de contenidos, etcétera, pero no funcionó. Pero el suerte me refiero a timing. El timing es fundamental. Cuando llegas demasiado temprano o demasiado tarde, estás mal y entonces el timing es importante. Y socios, las personas, el talento de las personas con las que trabajas es para mí esas son las dos cosas más importantes. Okay. Y esta es una pregunta muy curiosa, como parte también de reflexión tuya, ¿no? ¿Qué es lo que más satisfacción te da? ¿Ver a alguien que haga su primera inversión en GBM, ver una clase de Ciclo llena o una persona que está probando un nuevo menú en un restaurante que abriste? Sí, no, eso es muy difícil de contestar. Pero esas tres cosas que dices es exactamente el propósito de los tres negocios. Ver sonreír a alguien que coma bien, ver sonreír a alguien que está haciendo ejercicio y sale motivado y diga que, o sea, nunca hemos hecho marketing de Ciclo, nunca hemos invertido dinero en Ciclo. En la pandemia un poco para vender bicis, pero no en el concepto. Tiene que ser de boca en boca en eso. Y entonces, y en GBM lo mismo, que lo he mencionado aquí ahorita. Si a las personas les va bien con su dinero, lo va a recomendar a sus primos, a sus papás, a sus hermanos, a sus amigos. Entonces, ver feliz y ver realizado a las personas en esas cosas es espectacular.
Última pregunta para pasar ya a la sección de preguntas rápidas. ¿Hay algo hoy que te esté como quitando el sueño y decir, quiero hacer algo acá que todavía no he hecho? Todo el tiempo me quita el sueño, todo. La verdad es que a mí me quita el sueño no poder ir a la velocidad que me gustaría ir. A pesar de que vamos rápido, quisiéramos ir muchísimo más rápido. ¿Y qué necesitamos hacer para eso? Y eso es lo que me quita el sueño. Por eso me he metido mucho en el tema de herramientas de inteligencia artificial y tecnologías para ver, porque es por ahí donde es más fácil poderlo escalar. Ok, va. Pasamos a la sección de preguntas rápidas. Y este es ya el cierre. Con esto terminamos. Un libro que te marcó. The Most Important Thing de Howard Marks me marcó en mis inicios de GBM. Se lo recomiendo muchísimo. ¿De qué trata el libro? Howard Marks es un inversionista muy, muy importante que tiene un fondo que se llama Oaktree. Y él explica mucho el concepto sobre el second level thinking. El first level thinking es lo obvio, lo que ves, lo que todo el mundo ve. Es decir, voy a comprar esta acción porque Elon Musk es un genio. Bueno, sí, pero el second level thinking, ¿cuál es? ¿Está barata o no está barata? O sea, ¿ya está implícito el precio en la acción o no? ¿O todavía no? Elon Musk es el único genio haciendo esto, o hay otros también que pueden hacer esto a menor precio, a más escala, etcétera. Es el second level thinking de todo, en todas tus decisiones. Y te lo lleva un poco a las inversiones, porque él es un inversionista, pero te hace reflexionar el second level thinking en toda tu vida. No veas solamente lo obvio, pregúntate el siguiente nivel. Y es ahí donde encuentras la respuesta más profunda de esto, ¿no? Okay. ¿Cuál es la clave en tu rutina para el éxito? Mi rutina es mi familia. Eso es clave del éxito, porque disfruto muchísimo, y ver feliz a otros que quieres más que tú es increíble. Entonces estar con ellos, hacer ejercicio y hacer lo que te gusta, esas tres cosas es el éxito para mí. ¿Una app que usas todos los días? GBM y Ciclo. Tenía que ser así, o sí, sea, no, bueno. Esa es la respuesta. Sí. Y por último, ¿qué consejo te darías a ti mismo si es que vuelves cuando vas a iniciar tu primer proyecto? Fíjate en problemas grandes que puedas resolver, y fíjate en las personas con las que puedes hacer las cosas. Un problema grande que puedas resolver con buenas personas, inteligentes y capaces y honestas. No hay nada mejor propuesta para el éxito que esas dos cosas. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. La verdad me ha encantado la energía, tu visión, tu forma de pensar. Creo que las ideas que nos dejas son increíbles. Me quedo mucho con lo que dijiste, el tema de un problema grande que se quiera resolver, la gente correcta, capaz, que esté apasionada por ese problema, tener como una cultura de trabajo que vaya más allá de simplemente trabajar, sino que genuinamente te guste lo que estás haciendo. Y la verdad, estoy seguro que muchos van a aprender de ti. Ha sido como un lujo tenerte con nosotros hoy. Y estoy esperando lo nuevo que hagas, ¿no? O sea, creo que eres una persona que está reinventando industrias y que ya hay 3 industrias que has transformado. Me pongo a pensar cuál será la siguiente que transformes, pero bueno, gracias por el espacio y para todos nos vemos en una siguiente edición de Amazing People Podcast. Gracias, Diego. Millones de gracias a ti. Me siento muy honrado.